Listo. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Hola, Pablo. Ya, chicos, comenzamos entonces. Recordar, como le avisé en el Discord, ni este martes ni el otro martes voy a poder conectarme porque hago clase en posgrado estos 2 días, pero la clase de este martes voy a grabar la del jueves y se las voy a subir, así que revísenla. Y el otro martes laboratorio evaluado, así que ahí va a estar Daniel guiándolos en el laboratorio evaluado. ¿Ya? Ok. ¿Profe? ¿Dime? ¿Subió la rúbrica a Discord? Es que no tuve la oportunidad de verlo. Sí, son los últimos 2 archivos que subí. Ah, ya, profe, En el gracias. Discord. ¿Dónde quedó mi lápiz? Ya. Entonces, que no me reconoce el lápiz. Hola, profe. Ay, perdón. Profe, disculpe, tengo Sí, una pregunta. obvio, dime. Lo que pasa es que yo con mi grupo, no sé si hace poco leí el correo, pero tuvimos que cambiar la base de datos porque era un tipo de archivo CN4 y no pudimos abrirlo. Y bueno, no sé si ahora recuerda el correo que le envié. Sí, me mandaste un correo y yo les dije que sí, pues que cambiaran la base de datos porque ese archivo no les iba a servir. Sí, la cosa es que lo cambiamos, pero lo que tenemos dudas es con respecto a, no sé, no sabemos si cumple nuestra base de datos con con los requerimientos que usted pide, que no sé si los podemos encontrar en algún lado, si lo subió como Ah, rúbrica. sí, la rúbrica del proyecto está en el Discord, ¿sí? Pero Ah, básicamente la base de datos tiene que tener algunas variables de las cuales yo puedo encontrar relaciones entre las variables, ¿sí? relación entre las variables. Sí, demos un minuto, chicos, que mira, relaciones, sí, entre las variables, ¿ya? Como por ejemplo, si tienes la edad y el peso de personas, a ti ¿Ya? te interesaría encontrar la relación que hay entre la edad y el peso de las personas, ¿ya? Ese tipo de relaciones estamos hablando. Ah, ya entiendo. ¿Ya? Entonces, si tu base de datos tiene algunas variables en las cuales tú puedes encontrar relaciones, te va a ser útil. Ya, perfecto. Ahora, profe, también otros requerimientos, por ejemplo, que sea dentro de estos años, por ejemplo, si es del año 2018, ¿podría servir o no? Sí, sí, del 2018 sí, pero por ejemplo, no sirve una base de 1960, una cosa así. Ah, claro, sí. ¿Sí? ¿Y tiene que estar relacionado con el tema de la pandemia también o no? No, no necesariamente. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ya, chicos, denme un Profe, minuto. una consulta. Sí, obvio, dime. La clase pasada quedamos con un ejercicio, al final pudo resolver o sea, Sí, saber cuál era el error. sí, sí sé cuál es el error. Lo traje resuelto, pero por alguna extraña razón mi lápiz no está funcionando. Se descargó. No, se lo dejé cargando. Delante parecía como que tenía batería baja, pero lo dejé cargando 3 horas delante.
No creo que sea eso. ¿No le salen los dispositivos, profe? No, no me aparecen los dispositivos. A ver. Denme un minuto. Ah, profe, yo otra pregunta. ¿El laboratorio evaluado sería, lo estaría haciendo este mes? Digo, el otro mes o no? Sí, el 2 de noviembre, 2 y 4 de noviembre son los primeros laboratorios evaluados. Ya, bacán. Ya, dependiendo de qué día les toque el laboratorio. ¿Y ese día el Daniel va a explicar el laboratorio? Sí, el día 2 de noviembre sí. Chicos, espérenme, voy a reiniciar el iPad. No sé si el problema del iPad o el lápiz. Ya, parece que el problema es mi lápiz. Voy a tratar de hacer lo que pueda. Tenemos los PPT de la otra profesora, profesor, lo que tiene subido. Lo que subió la otra vez, al principio de semestre. Sí. Ya, entonces nosotros quedamos acá. Sí. Ya. Bueno, acá quedamos acá. Voy a indicarles, no sé qué pasó con mi lápiz, que no está funcionando, pero ya, el error que estaba acá era, la verdad es que bastante sencillo. Voy a marcarlo acá y después voy a continuar con la idea que dice Marcelo de utilizar las PPT de la Laura. Ya, entonces acá el error que hay es que cuando yo quiero despejar alfa, el z es el cuartil. Por lo tanto, para despejar z necesito usar p-norm, no q-norm. ¿Ya? Entonces, si usaban p-norm, ahí les daba 0, ¿cierto? 49. Usaban exactamente lo mismo, pero en vez de q-norm, p-norm, les iba a dar 0,99. ¿Ya? Y con eso ya daba, entonces como el valor P, que es 0,49, ¿cierto? Era menor, en este caso menor a alfa, porque el alfa que estábamos usando era 0,5, ¿sí? Entonces rechazo con significancia alfa, ¿ya? Ese era el error de la clase pasada. ¿Sí? Era que yo usé el QNOR y no, porque quería sacar la probabilidad y no el cuartil. Ah,
Q-norm es la inversa, ¿cierto? Sí, Q-norm calcula el cuartil que alcanza esa probabilidad. En cambio, P-norm calcula la probabilidad que acumulada. ¿Ya? Ese era el error de la clase pasada. Y se me dio vuelta una botella de agua en la mochila, tal vez fue eso. Ya, voy a revisar. Voy a tratar de conectarlo nuevamente a ver si funciona. Ya, por mientras vamos a partir entonces con... Ya nosotros vimos test de hipótesis de una población, vimos la test de hipótesis para la media, ¿cierto?, de una población, y calculamos el valor P, vimos qué significaba el valor P. Hoy día entonces vamos a ver qué pasa cuando yo tengo dos poblaciones, qué tipo de test de hipótesis puedo realizar. Entonces, en el caso de tener dos poblaciones, básicamente tengo dos poblaciones que no conozco. Ya, por ejemplo, la población de Santiago de personas y la población de personas en Viña del Mar. Ya, no las conozco y quiero hacer inferencias sobre los parámetros de estas dos poblaciones. Generalmente, como lo hemos hecho hasta ahora, me interesa hacer inferencias sobre la media o sobre la varianza. ¿Ya? Varianza o desviación estándar. Particularmente en esta parte de inferencia de dos poblaciones, vamos a hacer hipótesis sobre la varianza de las poblaciones. ¿Ya? Pero se mantiene básicamente, son los mismos casos para la media de dos poblaciones. Entonces, en los supuestos estadísticos, prueba de diferencia de medias de dos poblaciones con varianzas conocidas. Vamos a partir igual que siempre, ¿ya? Básicamente, dos poblaciones, ¿cierto?, donde no conozco la media y quiero hacer inferencias sobre la media, pero conozco la varianza. Evidentemente, después vamos a hacer a dos poblaciones que no distribuyen normal y que no conozco la varianza, para luego terminar con dos poblaciones pequeñas donde no conozco la varianza, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho en intervalos de confianza, en test de hipótesis de una población, lo vamos a repetir en test de hipótesis de dos poblaciones. Entonces, voy a considerar dos variables aleatorias independientes, eso es importante, ¿ya? Entonces, si considero dos variables aleatorias independientes, voy a tratar de ir subrayando acá, ¿ya? Una variable aleatoria, ¿sí?, va a ser X, y la otra variable aleatoria va a ser Y, ¿ya? Evidentemente, la variable aleatoria tiene una media conocida, y la media, para no confundirme, la voy a llamar mu sub x, ¿sí? Una media, perdón, desconocida, y la varianza la voy a llamar sigma sub x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, no conozco la media, conozco la varianza, y quiero hacer inferencias sobre la media. Para la población I, tengo nuevamente una media desconocida y una varianza conocida. Por eso tienen subíndices, porque mu sub x es la media de la población X, ¿sí? Ok. Vamos a considerar una muestra aleatoria simple, ¿cierto?, que tiene N1 observaciones. Evidentemente, esta es una muestra aleatoria simple de la población X. Y vamos a considerar, ¿cierto?, una muestra aleatoria simple de la población Y, que en este caso tengo N sub 2 observaciones tomadas en la población Y. ¿Ya? Se tiene que X barra e Y barra son las medias muestrales respectivamente. X barra es un estadístico, ¿sí? ¿De qué cosa? Es un estimador, perdón. ¿De qué parámetro? Materia del primer control. X barra es un estimador. De la media. ¿Pero de qué media es el estimador X barra? ¿Del promedio, profe? Ya, pero ¿de qué? No, el promedio es un ¿La media estimador. poblacional? ¿No? Ah, ¿Ya? El promedio es un estimador, y la idea del promedio es estimar un parámetro que no conozco.
Entonces, pareciera que el Pablo es el que me está diciendo que X barra es un estimador de la media poblacional. ¿Pero de qué población? Porque tengo dos poblaciones. Ah, de la población X en este caso. De la población X. Entonces, X barra es un estimador puntual de la población X, mientras que Y barra es un estimador puntual de la media de la población Y. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre las medias muestrales tiene distribución normal. ¿Ya? Con media mu sub X menos mu sub Y, y la varianza es la misma de siempre, que es la varianza de cada una dividida en el E. ¿Sí? Profe, en este caso las medias, las dos, en tanto la X como la Y van a ser, no van a ser desconocidas. Sí, porque lo que Oh. yo quiero hacer es estimar o hacer inferencia sobre esas medias que no conozco. ¿Ya? Ah, ya, profe. Vale. Pero más que hacer una inferencia sobre cada una de las medias, voy a hacer una inferencia sobre la diferencia de las medias. ¿Ya? Entonces voy a usar este estadístico, este va a ser mi estadístico, para poder estudiar este parámetro. ¿Sí? Con ese estadístico quiero estudiar el parámetro. Si esta es la varianza de X barra menos Y barra, ¿cuánto vale la desviación estándar de X barra menos Y barra? ¿Cuánto vale la desviación estándar? Si esa Sería es la varianza, raíz de eso, ¿no? la raíz de eso, ¿cierto? O sea que sería, en este caso, la raíz, ¿sí?, de sigma X al cuadrado dividido en N1 más sigma Y al cuadrado dividido en N2. ¿Ya? Que evidentemente es parecido a lo que hemos trabajado siempre, pero como ahora hay una suma dentro de la raíz, yo no puedo eliminar la raíz, que era lo que hacíamos antes. ¿Ya? Entonces tengo dos poblaciones donde en ninguna de las dos poblaciones conozco el valor de la media, pero sí conozco la varianza de las dos poblaciones, y además sé que X barra menos Y barra tiene una distribución normal con media mu X menos mu Y y varianza la que aparece acá mismo. ¿Ya? Entonces voy a crear test de hipótesis, ¿sí?, sobre la diferencia de las medias. Entonces tenemos distintos test de hipótesis. ¿Ya? Primero, la primera hipótesis que vamos a considerar es la que aparece acá. ¿Ya? Es decir, la hipótesis va a ser que la media de la primera población es exactamente igual a la media de la segunda población. Evidentemente, la hipótesis alternativa va a ser que sean distintas, pero tengo distintos tipos de hipótesis alternativas, que es las medias sean distintas, que la media de la población X sea mayor a la media de la población Y, que la media de la población X sea menor a la media de la población Y. ¿Ya? Ahora, este va a ser nuestro estadístico, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, según lo que decía en la PPT pasada, nosotros sabemos que esto tiene distribución normal de media mu sub X. Este tiene distribución normal de media mu sub X, más mu sub Y, perdón, ese es un menos. ¿y cuál es la desviación estándar en este caso? ¿O la norma? ¿O la varianza, perdón? Sería sigma cuadrado X partido en N1 más sigma cuadrado Y partido en N2. Esta es ¿Seguro? la raíz de N2. Porque voy a volver a la PPT pasada, pero la PPT pasada dice que esta PPT lo que me indica acá, básicamente, ¿sí?, es que X barra menos Y barra, ¿sí?, tiene distribución normal de media mu sub X
menos mu sub i, coma, esa varianza, ¿cierto? Sigma x cuadrado dividido en n1 más sigma y cuadrado dividido en n2. Esa es una n. Entonces, si yo divido, fíjense la diferencia que hay entre ese, porque aquí el estadístico es este, ¿cierto? Este es el estadístico. Este de acá es el estadístico. ¿Sí? Tiene media mu sub x menos mu sub i, y esta es la varianza. Entonces, voy a la PPT, a la otra PPT. ¿Qué distribución tiene este estadístico si está dividido por esto? ¿Cuál es la varianza de este estadístico si está dividido por la raíz de la varianza? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la varianza de este estadístico? Si yo les acabo de decir que x barra menos y barra distribuye normal de media mu sub x menos mu sub i, coma, y la varianza. Entonces, ¿cuál es la desviación estándar de este estadístico? O la varianza de este estadístico. En este caso debería ser 1. ¿Sí? Ah, me estaban escribiendo en el chat, perdón. 1, sí, perdón Pablo, no estaba leyendo el chat. 1. Ya, ¿Eso ahora. se refiere a la desviación estándar de todo? ¿O Eh, solo...? ¿Cómo de todo? A ver, nosotros estamos claros en esto, ¿cierto? Déjenme aquí borrar. Ya, estamos claros que sí, ¿cómo es la estandarización? Nosotros sabemos, ¿cierto? Lo hemos estudiado desde el teorema del límite central, que si X distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces X barra menos mu dividido en sigma tiene distribución normal 0,1, ¿cierto? Eso lo sabemos. Es lo que se llama estandarización, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, entonces, si X barra menos Y barra distribuye normal con media mu sub X, según la PPT pasada, mu sub X menos mu sub I. Y para no escribir esa varianza, voy a escribir, ya la voy a escribir, sigma X al cuadrado, ¿sí? Más sigma Y al cuadrado, dividido en N1, dividido en N2. Eso lo sabemos, ¿cierto? ¿Sí? Lo decía la PPT pasada. Voy a dejar ahí para que se pueda ver. Entonces, ¿cuál es la distribución de este estadístico? ¿Cuál es la distribución del Z-OBS? Según esto. ¿Cuál va a ser la distribución del Z entonces? Si yo sé que X barra menos Y barra distribuye mu sub X menos mu sub I, ¿cierto? Con esa varianza gigante. ¿Cómo distribuye ese estadístico? Ya, pues chiquillo. Marcelo, ¿cómo distribuye? Normal, ya, ¿en qué media? Normal, con media mu menos mu 1 menos mu 2. O X. ¿Cómo lo tiene? Ah, lo tiene con Mu mu X X menos menos mu I, mu Y. ¿sí? Con Y la desviación desviación. estándar 1, Sí, eso. ¿sí? Ahora, Sí. bajo la hipótesis nula, el mu sub X es igual al mu sub I. Entonces esto es lo mismo que decir, entonces esto distribuye normal 0,1.
Profesora, el guión dividido en la raíz porque le sacó la raíz a la varianza, ¿cierto? Por eso Sí, en el porque le Z saqué la raíz observado, a la varianza. Porque siempre ya, que yo estandarizo es la variable menos su media dividido, ¿cierto?, en la desviación estándar. Ahora, evidentemente, bajo la hipótesis nula, donde mu sub x es igual a mu sub y, entonces mu sub x menos mu sub y es 0. Por eso tiene distribución normal 0,1. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a rechazar? En este caso voy a rechazar cuando tengo el distinto, hay dos regiones de rechazo. ¿Se acuerdan que hacemos el intervalito? Y separamos. Las regiones de rechazo va a ser cuando el Z o EBS sea menor al Z alfa medio. ¿Cómo calculo el Z alfa medio? En R, directo. ¿cómo lo calculo? Ah, ¿Directo? Menor alfa pu- medio, sí, 0,1, ¿cierto? sí. Perfecto. Entonces, y aquí voy a rechazar si el Z-ops es mayor al Z alfa, y aquí voy a rechazar si el Z-ops es menor al Z menos alfa. ¿Ya? Esos van a ser los casos en los cuales rechace. Ahora, ¿me pueden acordar? El jueves voy a volver al valor P, porque como lo tengo en el iPad, quiero terminar bien eso. ¿Ya? Pero Sí, también faltó. Sí, faltó. Entonces, pero como no puedo conectar el lápiz, prefiero hacerlo a mano esa parte. ¿Ya? Ok. Entonces, estas son todas el cuadro resumen de cuando ustedes quieran hacer un test de hipótesis para la diferencia de medias de dos poblaciones con varianzas conocidas. Entonces acá están, bueno, usted toma las dos poblaciones, ve si rechaza o acepta y en qué caso. ¿Ya? Es lo mismo que hicimos nosotros con el cuadro resumen de los 3 casos de test de hipótesis de una población. Son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí no puedo hacer los desarrollos de dónde salió esta región de rechazo. Pero espero que se entienda porque es igual. ¿Ya? Entonces, yo también puedo construir intervalos de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones con varianzas conocidas. Y los intervalos de confianza van a ser igual que los otros intervalos de confianza. O sea, el parámetro que quiero estimar va a ser menor o igual al estadístico más el Z alfa por sigma partido en raíz de n. Lo que pasa es que ahora en vez de sigma partido en raíz de n, tengo esta desviación estándar. ¿Sí? Y el extremo inferior del intervalo va a ser exactamente lo mismo, que sería el símil a x barra menos el Z alfa medios, ¿cierto? Por sigma raíz de n. Lo que pasa es que nuevamente tengo esta desviación estándar, ¿sí? En vez de sigma partido en raíz de n, pero es equivalente. ¿Alguien recuerda la fórmula de un intervalo de confianza? Bastián, ¿te acordás de la fórmula de un intervalo de confianza de mu? El clásico intervalo de confianza de mu. ¿No? ¿Nadie? Pablo, ¿te acordás de la fórmula de intervalo de confianza de mu? Que vimos para el control 2. Estoy un poco con lagunas, profe, porque ese control me fue malito. Mientras no sea chico cuadrado, me acuerdo. Ya, Traté de olvidarlo totalmente. es x barra, ¿cierto? No, perdón. Lo escribimos Mu. así. Mu, ¿cierto? Mu tiene que ser menor o igual a x barra La más Z alfa medio z alfa medios. por S o... Ah, pero cuando tengo la varianza conocida uso la varianza. ya, Z sí. partido en raíz de n, Sí. ¿cierto? Sí. Y lo otro es lo mismo, pero con el signo menos raíz de alfa medio. Y el otro es lo mismo, pero con el signo menos, ¿cierto? Dividido en raíz de n. ¿Sí? Y este es exactamente lo mismo, pero aquí me queda x barra, ¿cierto? Menos z alfa medios, sigma raíz de n. ¿Por qué digo que es el mismo intervalo de confianza, chiquillos? Porque, fíjense, voy marcando con colores. Pero básicamente, ya. Esto ahora es mi mu, ¿cierto? Después, esto es mi x barra. Tengo los mismos z.
el Z alfa medio, Z alfa medio, Z alfa medio, Z alfa medio. ¿Sí? Acá no pinté el equipo. Y la diferencia es que ahora la desviación estándar es distinta, porque la desviación estándar de X barra menos Y barra es esta que marqué en rosado, mientras que la desviación estándar del promedio es sigma partido en raíz de n, pero se construye de la misma manera el intervalo de confianza, exactamente de la misma manera que aprendimos en el capítulo anterior. ¿Ya? Así que este es el intervalo de confianza para la media de dos poblaciones con varianzas conocidas. Y tiene sentido, porque mientras más grandes sean las varianzas, ¿cierto? En este caso, más anchos van a ser los intervalos de confianza. Mientras más grande sea el n, más angostos van a ser los intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces los intervalos de confianza... ¿Podría repetir ese, por favor? Mientras más grande sea el sigma, ¿cierto? Si los sigmas son grandes, quiere decir que esto que está acá va a ser más grande. Entonces voy a estar multiplicando por un número más grande, por lo tanto los intervalos de confianza van a ser más anchos. ¿Sí? Mientras que si el n es mayor, es decir, tomo una muestra más grande, este número va a ser más pequeño, por lo tanto los intervalos de confianza van a ser más angostos. Y ustedes ya saben también lo que pasa si aumento el alfa. Si aumento el alfa, los intervalos de confianza son más anchos. ¿Sí? Por la misma razón que hemos estudiado para intervalos de confianza de una población. ¿Se entiende hasta acá? Si entendieron bien intervalo de confianza y test de hipótesis de una población, se debería notar que es exactamente lo mismo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Ok. En los supuestos de la prueba de diferencia de dos poblaciones con varianza desconocida están las siguientes observaciones. Yo hice varios supuestos, o sea, yo supuse primero, ¿sí? Acá supuse que la media, ¿cierto? Es el primer supuesto. Espérenme, aquí me perdí. Se consideran dos variables aleatorias con media mu. Ya, entonces acá. Supongamos, si quiero hacer prueba de dos poblaciones, pero ahora no conozco las varianzas, pero sí sé que son iguales. Entonces, no conozco las varianzas, pero sé que la varianza de la población X es exactamente la misma varianza que la población Y. En este caso, voy a nuevamente tomar una muestra en la población X de N1, voy a tomar una muestra en la población Y de tamaño N2, ¿sí? Y voy a asumir que X barra es la media de una de las poblaciones, Y barra es la media de la otra muestra, y que SX al cuadrado, SI al cuadrado son las varianzas muestrales. Recuerden que las varianzas muestrales lo que hacen es estimar, ¿cierto? Las varianzas poblacionales. Ahora, las varianzas, ¿sí? Van a ser iguales. Eso quiere decir que la varianza de la población X es igual a la varianza de la población y para llamarlas de manera más sencilla las voy a llamar sigma cuadrado. Esa va a ser la varianza de las dos poblaciones. ¿Sí? Entonces, ahora quiero construir el test de hipótesis, ¿cierto? Para las medias de la población, pero si no conozco la desviación estándar. Y ya sabemos cómo se hace esto. Básicamente, en vez de escribir el sigma, ¿cierto? Voy a usar el SP. Ahora, ¿por qué el SP está fuera acá y acá el sigma no está fuera? ¿Qué hace que cambie ahí el estadístico entre esta lámina y la anterior? ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo fue? Miren, fíjense que ya, tengo los mismos test de hipótesis, pero acá yo no conozco las varianzas y sé que asumo que son iguales.
¿Ya? Entonces aquí, ¿por qué estoy usando primero? ¿Por qué estoy usando este estadístico? ¿Qué distribución tiene ese estadístico? ¿T-Student? ¿T-Student? ¿Por qué tiene T-Student? Porque no conozco la división. Porque no ¿Por qué una conozco muestra la pequeña? desviación, ¿cierto? ¿Y por qué pude sacar SP para afuera? A eso me refiero, porque aquí el SP está afuera, mientras que en esta las varianzas están adentro. Porque ahí se conocía y eran distintas. Y me imagino que en el otro se asumen que son iguales. No, no sé. Sí, como son iguales, yo puedo factorizar porque me va a quedar SP al cuadrado más SP al cuadrado partido en n, ¿cierto? Entonces factorizo SP del numerador y me va a quedar factorizado por SP cuadrado y lo puedo sacar de la raíz, sin problema. Esto tiene una distribución T-Student ¿de cuántos grados de libertad? Importante eso. N-1. Pero acá no tengo n. N-1. ¿Quién es n? Ah, entonces... ¿Tiene, No debería ser la suma de las dos muestras, ¿no? debería ser la suma de las dos muestras? ¿Sí? Debería ser efectivamente N1 más N2 menos 1. Esa es la distribución. Una T-Student de N1 más N2 menos 1 grados de libertad. ¿Ya? Y las regiones de rechazo son exactamente las mismas. O sea, si el T-OBS, que es este, es menor a menos T alfa. ¿Cómo calculo T alfa medio? Con GL grados de libertad. Acá lo voy a anotar igual, porque no aparece en esta PPT, pero GL es igual a N1 más N2 menos 1. ¿Cómo calculo el T alfa medios en R? ¿Cómo calculo este valor en R? Abajo, profesora, y tiene puesto -2. Perdóname, sí, no la había visto acá. Acá yo me equivoqué, sí, es menos 2. Porque le resto menos 1 de la población 1 y menos 2 de la población. Sí, gracias Marcelo, no la había visto. Ya, entonces, ¿cómo calculo el T alfa medios, GL en R? ¿Cómo calculo ese valor Tenor. de R? ¿Cómo? ¿Con tenor? No, es con QNOR. O sea, es con Q porque estamos hablando de los cuantiles. Entonces este debería ser Q, pero no es NOR porque no es una distribución normal. ¿Qué distribución es? Es QT, ¿cierto? Debería ser QT de alfa medios, coma, los grados de libertad. Así se calcula ese valor en R. ¿Cierto? Es QT de alfa medios, coma, los grados de libertad. Y los grados de libertad son N1 más N2 y menos 2. ¿Ya? Y ahí está entonces la clásica prueba de dos poblaciones, ¿cierto? Para la media, cuando no conozco la varianza, pero asumo que las varianzas son iguales. ¿Sí? Desconocidas pero iguales. Por lo tanto, si ustedes tienen una base de datos y van a usar este tipo de test de hipótesis, primero tienen que verificar, ¿cierto?, que las varianzas sean iguales, o al menos que se parezcan bastante, así como cuando hacíamos intervalos de confianza, y antes de usar el intervalo de confianza, hacíamos QQ-plot, porque nos interesaba revisar si efectivamente la muestra distribuía normal. En este caso necesito, antes de hacer estos test de hipótesis, verificar mi supuesto, y mi supuesto en este caso, ¿cierto?, es que las varianzas son iguales, o al menos parecidas, ¿ya? No sé, difieren en algún factor pequeño. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ya, ¿puedo borrar acá y pasar a la otra PPT? Profesora, ¿qué es eso de abajo? Que tiene como escondido. SP al cuadrado. Ah, espérame, mira, a ver. Lo que pasa es que si lo pongo así se ve mejor. Lo que pasa es que si mueve mucho la barrita del zoom, no se ve lo último.
¿Ahí se ve? Sí, Sí, ya. pero ese es Porque, como el... porque acuérdate que aquí este aproxima a sigma X y este aproxima a sigma Y, ¿cierto? Sí, Ya, entonces acá tú vas a tener dentro de este paréntesis, acá en los numeradores deberías tener SX, ¿sí? Más SI. Entonces aquí simplemente haces mínimo común múltiplo y factorizas por el SP. ¿Ya? Pero ese SP es lo mismo que está aquí. Es este SP, que se calcula de esta manera. Ojo que aquí en la fórmula está el SP cuadrado. Entonces si ustedes quieren calcular el SP, simplemente le calculan la raíz. Nada más. ¿Sí? nada, ya, gracias. Ya. Y el intervalo de confianza es exactamente igual. Entonces, que a la media, que al estimador de la media, lo único que cambia es que ahora estoy usando el T, uso el SP y este. Nada más, pero es exactamente el mismo intervalo de confianza. Yo espero que se acuerden, pero el intervalo de confianza para una muestra era mu menor o igual a X barra, ¿cierto? Más T alfa medios, ¿sí? Coma n menos 1 grados de libertad por S, perdón, dividido en raíz de n. ¿Sí? Y aquí era exactamente lo mismo, pero con el signo cambiado. Entonces aquí era X barra, ¿sí? Menos T, n medios, alfa medios, perdón, coma n menos 1, sigma raíz de n. ¿Sí? Entonces son exactamente los mismos, porque evidentemente, ya, este está representado en el X barra, ¿sí? Luego el T alfa está acá, y finalmente, ¿sí? El SP por 1 la raíz es lo mismo que el S dividido en la raíz. ¿Ya? Son exactamente los mismos. ¿Ya? Así que es el mismo intervalo de confianza, salvo que ahora es para 2 poblaciones. Y no quiero estimar la media de cada población. ¿Qué es lo que quiero estimar? Porque no estoy estimando las medias de las 2 poblaciones. Estoy estimando La qué cosa. diferencia de La ellas. diferencia. La diferencia de las medias. Entonces estos test de hipótesis y estos intervalos de confianza me van a decir, mira, estas 2 poblaciones tienen la misma media. Por ejemplo, me interesaría usar esto si yo quiero hacer un intervalo de confianza con respecto a las edades de los cursos de álgebra. Entonces tomo el curso de álgebra de Adrián, les calculo las edades, ¿sí? Tomo el curso de álgebra de la Marce, le calculo las edades, y luego veo si la media de las edades de los 2 cursos son o no son iguales. Ese tipo de test estamos haciendo. No estamos con estos tests encontrando el valor de las medias de las poblaciones, ¿ya? Porque para eso uso uno de una población y le calculo la media a una población separado de la media de la otra población. Acá lo que estoy intentando hacer es comparar si las medias de las 2 poblaciones son iguales, distintas, mayores o menores. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué pasa cuando tenemos una prueba de hipótesis de diferencia de media de 2 poblaciones con varianzas desconocidas y distintas? ¿Ya? En este caso, los supuestos son muchos menos, porque el único supuesto que estoy haciendo acá, ¿cierto? En este caso es que son una muestra de la teoría simple, pero no hay un supuesto de que las varianzas sean iguales. ¿Qué hago? Son los mismos test de hipótesis. El test de hipótesis donde van cambiando las hipótesis alternativas. ¿Ya? Pero ahora lo que cambia es este denominador porque no puedo factorizar por SP, ¿cierto? Porque las varianzas son distintas. ¿Ya? Y es exactamente el mismo test de hipótesis, los intervalos, las regiones de rechazo son las mismas, ¿sí? Mismas regiones de rechazos, ¿ya? Y GL es lo que cambia, porque ahora este distribuye T-student, ¿sí?
pero con estos grados de libertad. Eso es lo que cambia. Ya que ahora tengo menos grados de libertad, porque antes tenía muchos grados de libertad, tenía casi la misma cantidad de la muestra, porque conocía las varianzas, ¿ya? Perdón, porque las varianzas eran iguales, pero ahora que las varianzas son distintas, ya no tengo los mismos grados de libertad, ¿sí? Estos grados de libertad deberían dar menores a los grados de libertad de cuando las varianzas son iguales. Entonces acá tengo 3 test de hipótesis. El de las medias cuando la varianza es conocida, el de las medias cuando la varianza es desconocida, pero iguales para ambas poblaciones, y el de las medias cuando las varianzas son desconocidas y distintas para ambas poblaciones. ¿Ya? Y vuelvo a repetir la misma historia con los intervalos de confianza, porque son la media, es menor o igual al promedio, más T alfa por la desviación estándar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque ahora ya no tengo SSP, sino que tengo la desviación estándar, ¿sí? En este caso de las poblaciones. Ese entonces sería mi intervalo de confianza. Ahí sí. ¿Puedo avanzar? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos entonces ahora a el test de hipótesis de medias de muestras dependientes. ¿Ya? Porque todo este rato hemos asumido que las muestras son independientes. ¿Sí? Que tengo 2 variables aleatorias independientes entre ellas. Como por ejemplo, ¿alguien me puede decir 2 variables aleatorias que ustedes crean que son independientes? Cualquiera. Invéntense variables aleatorias que ustedes crean que son independientes. La altura y la masa. La altura y el peso, ya todos concuerdan que la altura y el peso de las personas son independientes. Yo creo que sí, profe. Pero chiquillos, las personas más altas profe. tienen más masa, ¿po? ¿Cómo? Sí, pero puede haber un que igual son bajito. flacos, pues, profe, ¿no? Pero si ustedes hacen una nube de puntos y graficamos los puntitos del peso versus la altura versus el peso, ¿ustedes creen que es una nube desordenada? ¿O que a mayor altura sí o sí hay mayor peso? Evidentemente hay gente, ¿cierto?, que se escapa de la norma, pero eso son variables dependientes, ¿sí? O sea, yo sé que podemos encontrar gente pequeña que tenga mayor masa, y existen, pero en general no pasa, entonces son dependientes esas variables, ¿sí? No hace, y evidentemente mientras más altura, más peso, ¿ya? La temperatura en distintas zonas, pero esas también son dependientes, porque evidentemente mientras más al norte, mayor temperatura, mientras más al sur, menor temperatura, así que esas son variables dependientes, ¿sí? Depende, la temperatura, al menos en Chile, estoy pensando, al menos en Chile, ¿sí? Son variables dependientes. Dale, ¿alguien me va a hablar? Promedio de hombres y mujeres que sean distintos, ¿no? No, pero esas no son variables, Sí. porque el promedio es un valor. Ah, ya sí, tiene razón. Edad y género, pero edad y género ¿de qué cosa? A ver, edad y género ¿de qué? ¿Lanzar una moneda y un dado? No. Pero, chiquillo, estamos pensando en variables aleatorias. La edad de una persona, no sé, en álgebra es aleatorio, y el género de una persona en álgebra es aleatorio, ¿sí? Y ya, esas son variables independientes, la edad y el género de las personas, ¿sí? Si yo acá saco a alguien, ¿sí? La edad que tenga no depende del género que tenga, ¿sí? Ahora, lanzar una moneda al aire no es una variable aleatoria, es un experimento, ¿sí? Entonces, hasta acá nosotros habíamos asumido que todas las muestras eran independientes,
¿cierto? O sea, que la variable X era independiente de la variable Y, como por ejemplo, que la variable X fuera el género de la persona y la variable Y fuera la edad de la persona, ¿ya? No sé, hay un estudio que dice que, bueno, ¿ustedes creen que la cantidad de personas que se divorcia como variable aleatoria versus la cantidad de personas que come mantequilla son variables independientes? ¿Dependerá? Sí, divorciarse depende de casarse. Si no se casa, no se puede divorciar. No, pero divorciarse versus comer mantequilla, ¿ustedes creen que son variables independientes o dependientes? Son independientes. Independientes, profe, totalmente, ¿no? ¿Independientes? ¿Ustedes creen que mientras más mantequilla come la gente, menos se divorcia? Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? No. ¿Nada que ver? ¿Todos de acuerdo? Que son variables independientes. ¿Ya? Perfecto, sí. O sea, evidentemente pareciera ser que son variables independientes, ¿cierto? O sea, uno dice, profe, ¿cómo va a estar, cómo va a depender la mantequilla que come la gente, ¿cierto? De la cantidad de divorcios que existen. Pero, estoy buscando el gráfico, espérenme. Pero la verdad es que se hizo un estudio, no lo encuentro ahora, que habla que efectivamente esas variables son independientes, o sea, no tiene por dónde ser dependiente. Pero hay un estudio que muestra que mientras más mantequillas come la gente, más se divorcia. No es causalidad, no están ligados entre ellos. Pero si yo grafico las variables, es una línea recta ascendente. ¿Ya? No así, por ejemplo, que va a pasar lo mismo con el peso y la altura, que no pasa con el género y la edad. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos asumido que las variables son independientes. Ese ha sido un supuesto. Por eso ahora vamos a ver un test de hipótesis, ¿sí? De dos poblaciones, pero donde las variables sean dependientes, es decir, donde la variable X dependa de la variable Y o al revés, ¿sí? Donde la variable Y dependa de la variable X. Ahora, lo que yo digo del divorcio y la mantequilla, dice que son dependientes, pero no explica causalidad. ¿Ya? Hay cosas distintas, ¿sí? No estoy diciendo que la gente se separe por comer mantequilla, estoy diciendo que las variables dependen entre ellas, ¿sí? Profe, Son cosas distintas. Una se llama relación de entre las variables, que por ejemplo, te doy al tiro la palabra, Osvaldo, pero no sé, los que están estudiando el femicidio podrían determinar después del proyecto perfectamente, ¿sí? Que a mayor tiempo en cuarentena, a un mayor cantidad de femicidios. Eso podría ser real. Pero eso no explica que sea la causa de los femicidios. Explica solamente que hay una relación entre las variables, pero no que hay una causalidad entre las variables, que es distinto la causalidad a la relación que hay entre las variables. ¿Ya? Dime, Osvaldo. si no me equivoco, el profe Andrés nos mostró una página que analizaba diferentes variables y todas están relacionadas de algún modo. O sea, puede ser, hay variables. Si no me equivoco. Sí, hay o sea, no todas las variables están relacionadas, pero hay mucha relación entre las variables. Y ustedes en su proyecto van a tener que explicar la relación que hay entre las variables. Ahora, vuelvo a repetir, una cosa es que estén relacionadas y la otra que sea causante de, ¿ya? Pero sí, hay muchas variables relacionadas, como por ejemplo el peso y la altura, ¿ya? En la universidad tenemos variables claramente relacionadas con la asistencia, por ejemplo, ahora en las clases híbridas, la asistencia a clases con la nota están relacionadas, ¿sí? Cuando no teníamos clases híbridas, la asistencia estaba relacionada con las notas, la participación en clases está relacionada con las notas, o sea, eso, si ustedes lo grafican y si alguien quiere hacer un proyecto más adelante sobre eso, se va a dar cuenta que mientras más asiste el estudiante a clase, mejores notas tiene. ¿Sí? Evidentemente eso no quiere decir que todos los que asistan van a tener buenas notas, porque es una tendencia, no es que se pase para todos.
Así, lo mismo que el peso, no quiere decir que todas las personas pequeñas tengan que pesar menos de 50 kilos, ¿cierto? No se trata de eso. Entonces, acá, este supuesto, ¿sí? El primer supuesto estadístico, acá vamos a asumir que la variable X depende de la variable Y. Podemos pensar en variable X como peso y variable Y como altura, o cualquier otro tipo de variables que tengan una relación entre ellas. ¿Ya? Entonces, cada par de observaciones se va a tomar bajo condiciones homogéneas, pero estas pueden cambiar de un par a otro. Es decir, entre pares pueden ser independientes. La media y la varianza de la población representadas por X son mu sub X, mu sub X y sigma X, y la media y varianza de la población Y están representadas por mu sub Y y sigma Y. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a ver la diferencia entre cada par de observaciones. ¿Sí? Pero como estas diferencias, como la variable X está relacionada con la variable Y, van a pasar cosas distintas, porque acá, ¿sí? La media de las diferencias va a ser la esperanza de X menos Y. La esperanza se puede separar en resta, por lo tanto, esto va a ser la media de X menos la media de Y. ¿Ya? Y la varianza va a ser sigma D. Esta es la media de el estadístico D, y esta es la varianza del estadístico D. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero hacer un test de hipótesis, entonces voy a tomar mi primera hipótesis, va a ser que mu sub D es igual a 0. Recuerden que mu sub D, ¿sí?, es esta que está acá. O sea que estoy probando que mu sub X menos mu sub Y es exactamente igual a 0. ¿Ya? Y las hipótesis alternativas van a ser las mismas de siempre. ¿Ya? Pero en este caso, mi estadístico va a ser este de acá, de barra, que es el promedio, ¿cierto? De barra, que es, voy a volver acá, pero de barra, no aparece de barra, acá está abajo. ¿Ya? De barra, entonces, es el promedio de todos los D sub J. SD, ¿cierto?, es la varianza de los D sub J, y la raíz de N son las muestras. Evidentemente, como yo estoy probando que las muestras están relacionadas, ambas muestras tienen que tener el mismo tamaño, para yo demostrar que efectivamente hay una relación entre las muestras. ¿Ya? Y las zonas de rechazo van a ser exactamente las mismas, y los valores P los mismos. ¿Ya? Pero este test yo lo voy a usar cuando, ¿cierto?, la muestra se llaman muestras pareadas, porque uno asume que hay una relación entre la variable X y la variable Y. O sea que hay una dependencia entre las variables. Alguna depende de la otra. ¿Ya? Profesora, no sé si lo explicó, pero ¿qué se hace tanto hincapié que acá la diferencia UD sea igual a 0? Porque nuevamente estoy probando lo mismo de siempre. Estoy probando que la media de las dos poblaciones sean iguales. Ya, y si son ¿Sí? iguales, es igual a 0. Si son iguales, son igual a 0. Si son iguales, sí, mu sub D es 0. ¿Sí? Entonces siempre estoy haciendo estos test de hipótesis cuando tengo dos poblaciones, porque yo no quiero hacer inferencia en una población, quiero hacer inferencias clásicas como, no sé, hay veces que, no sé si se hace esto en esta universidad, pero generalmente a veces uno, por ejemplo, cuando corrige exámenes de grado, ¿ya? Evidentemente hay un profesor que tiene un criterio de corrección, y otro profesor que puede tener otro criterio de corrección, ¿cierto? Pero uno asume que al alumno no le debería afectar quién le corrigió el examen de grado. Por lo tanto, uno generalmente, para probar que hay un profesor, no sé, clásico reclamo que este profesor como que, no sé, corrige, es más estricto para corregir. Bueno, fácil, pues hagámosle un test de media de dos poblaciones. Veamos si las medias de las notas que corrigió dicho profesor con la media de las notas de otro profesor son iguales. Si son iguales, no, mentira. Acá no hay ningún profesor que corrija peor que el otro. ¿Sí? Ahora, si esas medias no son iguales bajo un test de hipótesis, uno podría asumir, por ejemplo, que hay un profesor que efectivamente con él va a tener unas notas más bajas que con el otro. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer ese tipo de test. Y son fáciles, chiquillos, son súper fáciles. Miren, si ustedes quisieran saber si un profe, lo podemos hacer, por ejemplo, con las notas de la Laura y la mía. ¿Sí? Que
Tal vez acá podría, sí, porque tendríamos que aplicar un test, sería este test de acá, ¿sí? Si queremos aplicar un test de con qué profesor hay mayor o peores notas, tendríamos que aplicar este test, ¿cierto? Donde yo quiero comprobar que las medias son iguales, varianzas desconocidas, en este caso, ¿ya? Y el N1 sería la cantidad de alumnos que tengo yo, y el N2 sería la cantidad de alumnos que tiene, ¿cierto?, la Laura. Y lo podemos hacer, o sea, si ustedes se consiguen las notas, yo le voy a pedir a la Laura las notas de su control 1, ¿sí? Y lo podemos hacer en el laboratorio fácil, un test de hipótesis, decir, no, efectivamente, conmigo hay notas más. Con la nota 2, profesora. Con la nota 2 lo podemos hacer, ¿sí? Tiene puro azul Tiene en la puro azul. segunda prueba. Ya, pero Sí. yo tengo un reclamo acá, porque yo no sé si los otros alumnos saben de dónde salieron estas regiones. Porque ya, ahora yo lo estoy pasando así, pero yo les expliqué cómo construir esto. No, profesora, yo lo he pensado seriamente y, o sea, una opinión es que ellos tuvieron una clase de chi cuadrado y le enseñaron todo de chi, así, y justo a nosotros nos tocó la prueba, una prueba de chi cuadrado, y ahí yo creo que la mayoría murió por eso. Ya, puede ser, pero lo podemos revisar también. Ya, pero podemos hacer ese test de hipótesis, por ejemplo, porque ahí tenemos dos poblaciones y queremos probar si efectivamente la media de las notas eran iguales o distintas. De hecho, debería ser este test de hipótesis de acá, ¿cierto? Donde, bueno, son iguales o una profesora tiene mayores notas que la otra. ¿Sí? Ese debería ser como el test de hipótesis. Donde las varianzas no las conozco, ¿sí? Donde las poblaciones tienen distinto tamaño y, evidentemente, son muestras independientes, ¿cierto? No hay una dependencia entre los cursos. Para ese tipo de situaciones sirven los test de hipótesis, ¿ya? Sobre todo los de dos poblaciones. No solo para ver las notas, puede ser para mucho más. Bueno, y caemos de nuevo en el intervalo de confianza, que son nuevamente lo mismo, ¿cierto? Que tenemos de barra más de alfa medios n-1 por la desviación estándar partido en la raíz de n, ¿sí? Donde nuevamente esta hace referencia al promedio, este el estadístico, con n-1 grados de libertad, ¿cierto? Esta es la desviación estándar del estadístico, que es la desviación estándar dividida en la raíz de n. Ya. Y luego tenemos supuesto estadístico para la prueba de hipótesis de diferencia de dos proporciones en las poblaciones. ¿Ya? Acuérdense que cuando les dieron 4 horas, ya, pero el control 3 es bajo las mismas condiciones. Yo le pedí a la Laura que el control 3 fuera exactamente el mismo para las dos secciones, bajo las mismas condiciones para las dos secciones. ¿Sí? ¿Los dos 4 horas? Si ella da 4 horas, yo doy 4 horas. Gracias, ¿Ya? profe. Ok. Entonces, los supuestos estadísticos, bueno, hay veces que no me interesa la media, ¿ya? Clásico, si a mí me interesara, por ejemplo, si estamos hablando de paridad, ¿ya? Pensemos en la paridad en la Cámara de Diputados versus la paridad en la Cámara de Senadores. ¿Ya? Entonces hay dos poblaciones. La primera población es la Cámara de Diputados, la segunda población es la Cámara de Senadores. Y a mí no me interesa ver la media de las edades, nada de eso. Me interesaría ver, por ejemplo, si se cumple paridad en la Cámara de Diputados y se cumple paridad en la Cámara de Senadores. Entonces, en ese caso, lo que me interesa ver es la proporción de hombres y mujeres en ambas cámaras del Senado y Diputados. Profe, igual no tuvimos el mismo time y no nos dejó hacer el trabajo para subir las notas. Lo voy a conversar, yo no sabía que ella daba 4 horas. Sí, porque yo le propuse hacer un trabajo y me dijo que no. Sí, por eso, profe, que me parece raro, no tuvimos las mismas condiciones y obviamente, o Son sea, dos no sé qué muestras. tan difícil habrá estado el control de ellos, pero yo vi las notas y son puros azules y tuvieron harto tiempo más que nosotros, entonces es un poco Ya, injusto que ella piense de esa manera. lo voy a revisar, ¿ya? Pero al menos yo ya le propuse que el tercer control fuera exactamente el mismo y bajo las mismas condiciones. Profe, y otra cosita que, por ejemplo, a mí, mi computador, de verdad, yo tardo 15 minutos en abrir el control y a veces hasta 20 en mandarlo. Y no sé, de repente toman el promedio como que todos tuviéramos computador bueno, pero yo no, y me frustro. Y la verdad, esa situación es bien fea.
para mí en Ya. específico. No sé si a otro le pasa, pero para mí eso Lo es vamos a revisar. Lo vamos a horrible. revisar. Me pasaba. Ya, lo voy a revisar. Está bajo la media. Estás bajo la media, lamentable. Ya, sí, estáis bajo la media por ese Osvaldo. Ya, pero. Profe, si quiere le mando un video de cómo es para mí hacer un control. No, si me das lo mismo, Osvaldo, te creo. Tranquilo. Ya. Tuve que comprarme otro computador. Yo así como voy, parece que me tengo que comprar otro lápiz. No sé qué pasó con mi lápiz. Todavía no reaccionó. Profe, yo estoy vendiendo uno. Jiji. ¿De verdad? Es que Sí. se me cayó una botella de agua hoy día en la mochila. Pero déjelo secando, profesora. Profe, déjelo en arroz. Métalo a la lavadora, profe, y lo cuelga. No sé qué voy a hacer, que no sé, porque ya no importa. Ahí lo veo, no lo voy a usar más hoy día. A mí me ha pasado un tema, a veces internet también juega una pasada. Ya, chiquillos, llevamos todo año en pandemia. Igual tranquilos que el otro año parece que volvemos presencial, así que no hay problema. Ya. Ok, entonces muchas veces lo que nos interesa no es estimar las medias, sino estimar las proporciones. ¿Ya? Como decía, por ejemplo, si estamos hablando de la paridad en ambas cámaras. ¿Ya? Me interesa ver la proporción de hombres y mujeres en una cámara versus la proporción de hombres y mujeres en la otra cámara. Y me interesa comparar si las proporciones son iguales. Es decir, si ambas cámaras de diputados y senadores están cumpliendo o no cumpliendo con paridad. Puede ser la Cámara de Senadores, diputados, pueden ser en alguna gerencia, en alguna empresa, ¿sí? Pero esa es la idea. Entonces, voy a tomar nuevamente 2 muestras, ¿sí? Las muestras son independientes, los tamaños de las muestras pueden ser distintos, y vamos a ocupar la aproximación normal a una distribución binomial de cada población. ¿Ya? En este caso, vamos a decir que los estimadores de las proporciones poblacionales van a ser, como ya habíamos dicho, X partido en N1, que es la cantidad de mujeres dividido en el total de personas, y para la segunda población va a ser Y partido en N2. ¿Ya? Tiene distribuciones aproximadamente. Entonces, en este caso, P1 tiene una distribución aproximada de P1, de normal, de media P1, y la varianza que aparece ahí, mientras que P2 tiene una distribución aproximada, ¿cierto?, de P2, media P2, con la varianza que aparece ahí. ¿Sí? Y en este caso, los test de hipótesis van a ser los siguientes. Quiero ver si las proporciones cumple con un requisito, ¿sí? O sea, si las proporciones son delta 0, las hipótesis alternativas van a ser las mismas de siempre, y luego tenemos el estadístico, ¿sí? Sí, por supuesto, Pablo, perdón. No creo, profe, la tercera ola viene en camino. No sé si para ustedes, pero yo sé que primer y segundo año vuelve presencial. No sé si después tercero, cuarto, quinto. Pero la programación sí se está haciendo presencial. Yo no sé qué van a hacer los que están en primero, porque esos son alumnos que dieron primer año online, cuarto año de colegio online, y terminaron tercero online por el estallido social. José Luis en Provi, en el Metro Manuel Mon está la biblioteca de Provi y ponen la vacuna. Si estás en la universidad, te venís por Pedro de Valdivia, llegas a Providencia y está la biblioteca. Yo creo que sí, Benja, si se titulan online pueden ser los peores ingenieros. No todos, o sea, evidentemente los que ponen atención y los que han hecho las clases online bien no deberían tener problemas. Ya, Paola, avísame cuando estés listos con esta lámina. Acaba de terminar el Y es profe. complicado eso, profe, ¿eh? Yo siento que he puesto mucho mi parte y cada vez siento que tengo retroceso. Sí, puede ser. Que hice la práctica, por lo que me dicen, no estamos tan mal. Yo hice la práctica y por lo que nos dicen, no estamos tan mal. Sí, puede ser igual. Es difícil las clases online, o sea, no sé. Nosotros que ya hemos vuelto en otras universidades presenciales, pasamos de tener 90% de aprobación en los cursos a tener 90% de reprobación en los cursos. ¿Sí? Es lógico, no hay nada malo con eso. Ok, entonces acá tenemos los test de hipótesis. Ahora quiero probar si las proporciones, si la resta de las proporciones
no quiero que sean iguales, sino que la hipótesis alternativa es que sean una constante específica. ¿Ya? Las hipótesis alternativas son las clásicas, distinto, menor y mayor, ¿sí? Y en este caso, mi estadístico es el que aparece acá. Ahora, ojo con esto, porque estos test de hipótesis tienen ese pequeño problema de que estamos hablando de aproximación, porque P distribuye aproximadamente de esta manera, ¿ya? Dice P1 gorro menos P2 menos delta 0 dividido en P1 gorro, paréntesis 1 menos P1 dividido en N1 más P2, paréntesis 1 menos P2, paréntesis dividido en N2. ¿Profesora, que era delta en la constante? ¿O otra Delta, cosa? lo que aquí me interesa es comprobar si las proporciones son alguna constante específica. Por ejemplo, me interesaría probar, para en el caso de la paridad, revisar si las proporciones son iguales a 0,5, sí o no. ¿Ya? Si estamos hablando de una muestra de bancos, generalmente en los bancos uno tiene la cantidad de personas que pagan un crédito versus las que no, y esa proporción es como 0,7, 0,8. Estoy mintiendo, es como 0,96, una cosa así. ¿Ya? Entonces, ahí me interesaría, por ejemplo, ver si la proporción de gente que paga versus la que no paga es 0,9. ¿Sí? Pero acá lo que me interesa es ver si las constantes son iguales. Ahí sí, Pablo, ¿no? Sí, profe, gracias. Ya, y el intervalo de confianza para la comparación de las variables, acá está mal, debería ser intervalo de confianza para la comparación de las proporciones. Ya, ahí debería decir proporciones, no varianzas, de dos poblaciones normales son las que aparecen acá. ¿Sí? Que son muy parecidas, creo que esta ya no vimos la de dos poblaciones de proporción, vimos la de una población de proporción. ¿Sí? Pero es el mismo intervalo de confianza. Todos tienen como el mismo patrón al final. Todos tienen el mismo patrón, que es Mm. el promedio más Oh. el estadístico, ¿cierto? Z alfa, T, dependiendo de qué distribución es la que estoy usando, por ¿sí? La desviación estándar. Son todos iguales. Siempre el intervalo de confianza es lo mismo. El promedio más el estadístico por la desviación de estándar. Ahora, estos son intervalos de confianza, ¿cierto? Para las medias. Porque yo espero la próxima clase, que vamos a partir con ANOVA, hacer intervalos de confianza, pero para las varianzas de la población. ¿Sí? Eso es más o menos lo que me interesa. ANOVA son tablas de varianza. Por eso me interesan ver eso, esta hipótesis. Y finalmente, la prueba de hipótesis sobre la igualdad de varianzas de dos poblaciones. Como esta es la que yo voy a utilizar para el ANOVA, ¿sí? Y como no hemos dicho cómo se pasa de esa prueba de hipótesis a esto estadístico, donde aparece una nueva distribución, que es la distribución F, ¿sí? Esto lo voy a dejar para la próxima clase para partir con prueba de hipótesis de igualdad de varianzas. Ojo que de esto es el laboratorio evaluado sobre hipótesis de igualdad de varianzas, ¿sí? El 2 y el 4 de la próxima semana. ¿Ya? Así que espero que el próximo jueves estén todos. Y hoy día no hay laboratorio, ¿sí? Sí, Pablo, porfa, mándame las fotos del lápiz por Discord, que no sé qué voy a hacer mañana sin lápiz. Voy a revisar qué pasa eso, si lo voy a tratar como buscar en video en YouTube. Póngalo en arroz, profe. Sí, entonces, hoy día no hay laboratorio evaluado, no tengo tiempo para recuperar el laboratorio de hoy, así que lo que voy a hacer es el laboratorio, o sea, la clase de ejercicios del jueves la voy a grabar y se las voy a subir a la playlist. ¿Ya? Y la próxima semana, el 2, hay laboratorio evaluado, pero yo no voy a alcanzar a estar, pero sí va a estar Daniel explicando el laboratorio evaluado, pasando lista, ¿sí? Y revisando entonces dudas. Profesora, y lo otro, no ha mandado la encuesta.
Porque dijo Ah, que iba a para mandar una comprar una encuesta para... Sí. Sí, la voy a revisar. Si el control es el 11, tengo que revisar bien cómo voy con las clases. Sí, yo creo que voy una clase atrasada. ¿Ya? Sí, Entonces, porque dijo esa vez que necesitaba recuperarla. ya. Hablamos entonces, que tengan excelente tarde y vean la playlist. Dime. No, profe, que la vaya bien. Para la rúbrica del proyecto es Está en solamente lo verde, ¿cierto? ¿Es solamente lo que qué? Lo que está de color verde es que está separada por color su rúbrica. No mando otra. No, Claro. mandé otra rúbrica. La que en está en Discord. amarillo. Es la Es que otra rúbrica. Es la que está en Discord. De hecho, borré la que había mandado al principio por Discord. Como que borré ese mensaje. Ya. Entonces solo lo de color qué. Sí, es la última, o sea, es la última rúbrica que mandé. Creo que es de color amarillo, por si no me equivoco. Yo estoy abriendo el Discord por si alcanza a abrir, pero te respondo al tiro por Discord. Ya, gracias, profe. Ya, hablamos entonces, que tengan buena tarde. Chao, chao.